Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestros encuentros webinar hoy lunes 19 horas y hoy con un tema lindo, el tema de las alucinaciones, cuando el paciente te viene con las alucinaciones y nosotros tenemos que evaluarlo, tendrá queja cognitiva o no, tendrá otra cosa. Y para eso convocamos a nuestra amiga personal, la doctora Belén Outumuro, que es médica clínica, geriatra, como era psicogerontóloga y hay varias cosas más. En este tema tan lindo, gracias Belén por estar aquí con nosotros. Hagan las preguntas que quieran. Aquí va a salir, aquí acá abajo, va a salir nuestro email, donde ustedes pueden mandar algún comentario y si quieren recibir las preguntas Choice, luego las recibirán a través de este mail y podrán así obtener el certificado. Bueno, sin más, Belén, te escuchamos atentamente. Bueno, ante todo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar de un síntoma que puede ser el inicio de algunas cosas, pero que lo tratamos de enfocar desde las alucinaciones y la queja cognitiva, o desde las alucinaciones y alguna queja familiar con respecto al estado general del paciente. Esto es muy importante porque si no nos podemos ir hacia un lado neurodegenerativo o hacia un lado psiquiátrico, y la idea es quedarnos un poquito dentro de lo neurodegenerativo y saber cómo seguir con este tipo de pacientes. Lo primero que vamos a hablar es de las alucinaciones y me enfoqué especialmente en las visuales, que son las más frecuentes que podemos llegar a ver en pacientes con deterioro cognitivo, ¿sí? Y me gustó saber más o menos la clasificación. Ante todo, recordar que la alucinación visual es una percepción de un estímulo visual externo donde no existe ninguno, o sea, el paciente ve algo que no existe. Lo inventa su cerebro, se lo fabrica su cerebro. Las alucinaciones pueden ser simples, elementales o no formadas, quiere decir que no incluyen imágenes complejas, y que pueden ser luces, colores, líneas, formas o diseños geométricos. Dentro de las alucinaciones de luz simples, hay otros como fosfenos, que son alucinaciones visuales de luces sin estructuras, y fotopsias. Todo dentro de un marco que nos va a llevar más hacia una patología oftalmológica. Me gusta nombrarlo, pero en realidad también la vamos a dejar un poquito de lado. Y después tenemos las alucinaciones complejas o formadas, en las cuales hay imágenes de personas, animales, objetos, o toda una escena muy realista y muy coloquial entre el paciente y la imagen que está produciendo su cerebro, en los cuales los pacientes están muy convencidos que lo que están viendo es real y está interactuando con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Viene un paciente, viene al consultorio y nos dice: tuve alguna imagen, estuve viendo, o vi un animal, vi una nena, o lo dice el familiar, mi marido ayer dijo que estaba la madre en la habitación, esto dentro de las complejas, o vimos luces, vimos sombras, vimos círculos, vimos. Lo primero que vamos a tratar de relacionar y ver no es irnos directamente hacia una patología neurodegenerativa o psiquiátrica, sino ver, como siempre, en la evaluación global, qué drogas está tomando el paciente y si hay alguna droga que comenzó a tomar de hace poco. Porque muchas veces hay una relación directa con esto. Y a pesar que el paciente puede ser un anciano frágil, con una fragilidad cognitiva y con algún deterioro cognitivo, a veces
este deterioro cognitivo no justifica la alucinación y tenemos que ver si no le han iniciado algún tratamiento indicado por médicos, como siempre decimos, fíjense acá está la lista: digoxina, glucocorticoides, sildenafil, betabloqueantes, claritromicina. Estamos en épocas de resfríos, de mocos, etcétera. Cualquiera que llama a una ambulancia liga un antibiótico, así que tenemos que estar atentos, ¿sí? Inhibidores de la recaptación de angiotensina, linezolid, moxifloxacina, bueno, que acá no usamos. Dentro de los psicotrópicos, cualquier benzodiazepina, la levodopa, los dopaminérgicos, los antidepresivos tricíclicos o los narcóticos. Las drogas de abuso, obviamente, el alcohol, LSD, mescalina, etcétera, bueno, todas las drogas ilegales. Pero también es importante tener en cuenta que a veces se compran en la farmacia algo por el resfrío, el dolor de garganta, etcétera, que tiene efedrina, que tiene fenilpropanolamina, y esto nos puede traer alucinaciones, amén que se puso de moda y todo el mundo liga alguna gota de cannabis por las dudas. O sea, al principio era por el dolor, ahora ya es por el dolor, el sueño, porque no come, y bueno, lamentablemente pasamos para el otro lado. Y todo sin preguntarnos a nosotros. Por eso es importante investigarlo. Lo que vos comentás es clave, principalmente en ese paciente que consulta por el síntoma de alucinaciones y con alucinaciones complejas y que ve personas y que van, que le hablan, que van a dar, sin que vos tengas una sospecha previa. El tema de la medicación es clave. Yo agregaría una más que tuve un par de pacientes en el transcurso de este año, que era compre gabalina. O sea, compre gabalina. Compré, Pregabalín. compré gabalina, que fue patente, que empezaron con la medicación y tuvieron las alucinaciones, que obviamente las suprimieron y volvió todo después medio a la normalidad, por lo menos hasta ahora. Pero siempre tener en cuenta si hay alguna causa, ¿no? Y en general el medicamento siempre hay que tener el abanico bien abierto de qué estuvo tomando en este último tiempo, en principio nuevo. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros nos vamos a situar, vamos a descartar una medicación aguda, etcétera, y tenemos este algoritmo que está muy lindo, que, disculpas, es fácil de leer, está en inglés, pero rápidamente nosotros vamos a poder ubicarnos en un lugar de evaluación que nos va a ser más fácil saber hacia dónde seguir. Porque si nosotros tenemos una alucinación simple, fíjense, que puede ser monocular, binocular, etcétera, fíjense que nos vamos a ir hacia un lugar que no tiene que ver con un trastorno cognitivo, una demencia o algo. Nos vamos a ir a lugares más relacionados con la visión propiamente dicha o con lo que son las alucinaciones hipnogógicas o las hipnopómpicas, que son cuando te estás por dormir y cuando recién te despertás, que ni siquiera se consideran patológicas. También tenemos las alucinaciones de Charles Bonnet, que tienen que ver con la gente que tiene pérdida de visión o visión disminuida, ¿sí? También tiene que ver con las narcolepsias, hay que ver la duración de los episodios, etcétera. Y otra cosa para descartar, más allá de lo toxicológico, las auras para migraña y probablemente descartar un petit mal o algo por el estilo con un electroencefalograma, seguimos estando en un lugar que tiene que ver con la alucinación simple. Y la realidad es que las patologías que pueden estar relacionadas con las alucinaciones desde el punto de vista neurodegenerativo tienen más que ver con lo complejo. O sea, la alucinación es bien compleja, bien detallada, una imagen bien importante. Entonces, es como haciendo un buen interrogatorio, cómo es la alucinación, cuándo empezó, si se relacionó con estar durmiendo, haber tomado la medicación de dormir, bueno, todas las preguntas que uno debe hacer, nos vamos a ir, si estamos hablando de un paciente con una alucinación relacionada a su deterioro cognitivo, rápidamente hacia el otro lado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que si nosotros hablamos de la alucinación compleja,
vamos a ver la evaluación neurológica, vamos a descartar que el señor no esté pasando por un síndrome confusional agudo, que eso también es básico y que tiene que ver con una patología aguda, reciente comienzo, relacionado con algún evento desencadenante, en lo cual no tendría nada que ver con algo neurodegenerativo, sino tendría que ver con algo agudo, con fluctuación de la atención, etcétera, que nuestro paciente no lo tendría por qué tener. Y entonces vamos a ir llegando hacia el paciente si tiene parkinsonismo, ¿no es cierto? Si tiene parkinsonismo y él no tenía antecedentes, o si tiene Parkinson, habría que ver si el señor no empezó con un deterioro cognitivo, una demencia asociada al Parkinson, como enfermedad neurodegenerativa que ya venía de larga data. Entonces acá vamos a evaluar si tiene parkinsonismo, si tenía una enfermedad de Parkinson o si ya estamos más cerca de una demencia por cuerpos de Lewy, ¿sí? Se sigue discutiendo cuál es el huevo o la gallina, pero lo que se dice que el Parkinson es una patología neurodegenerativa que obviamente tiene que ver con los núcleos de la base, con la inclusión de los cuerpos de Lewy, etcétera, con el déficit de dopamina, pero que empieza con todo lo motor y en forma tardía comienza con deterioro cognitivo. Pensando que las personas que empiezan con una demencia con cuerpos de Lewy, lo que empieza rápidamente es la demencia per se y puede estar acompañado con síntomas motores, con síntomas de ortostatismo y todas esas cosas que tienen también este tipo de patologías. Por lo cual uno podría hacer una diferenciación, ¿sí? Y por supuesto, si el paciente no tiene parkinsonismo, habría que buscar si hay otros hallazgos neurológicos y, como siempre, hacer una neuroimagen para descartar stroke o alguna patología tumoral que esté justo en un lugar donde puede dar alucinaciones también. Entonces, ¿cómo nos vamos a parar frente a este paciente? No nos olvidemos que siempre que nos paramos frente a un paciente con una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, pero en realidad hablando de todas las demencias, vamos a tener que hacer una visión desde varios lugares. Vamos a empezar con lo neuroanatómico y neuroquímico, con la mirada neurológica, con el abordaje psicológico, con la mirada psiquiátrica y con la mirada neuropsicológica. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de ver por dónde empezó la cosa, cuáles son los síntomas predominantes y dónde estamos parados con respecto al paciente, sus síntomas, sus déficits y su familia. Entonces, como siempre, y esto para que lo repasemos, vamos a tener el algoritmo de demencia y vamos a poder ir viendo, si ya pensamos que el señor está con una enfermedad neurodegenerativa, vamos a ir cumpliendo uno a uno las evaluaciones de sospecha, de evaluación neuropsicológica. Si el señor lo tiene alterado, hablar de un deterioro cognitivo, de ahí ver el estado funcional, ¿no es cierto? Y determinar dónde estamos parados, si es un deterioro cognitivo leve o si ya es una demencia con los estudios pertinentes. Hablando siempre de degenerativa vascular y otros, sabiendo que la mayoría son Alzheimer mixtas con enfermedad, demencia vascular y la enfermedad por cuerpos de Lewy, que es bastante frecuente también, que podría ocupar tranquilamente el tercer lugar dentro de los hallazgos. Entonces, si yo hago una cronología, por supuesto, desde el comienzo de los síntomas de este paciente, si ya descarté medicación aguda, síndrome confusional agudo, y seguimos viendo que el paciente ya comienza con algo insidioso, que puede haber empezado tranquilamente como primer síntoma la alucinación visual, nos vamos a ir hacia un tipo neurodegenerativo relacionado con esta patología que veníamos hablando. Entonces, si vamos a tener una presentación primaria en las cuales los síntomas cognitivos son mayores que los psiquiátricos, vamos a ver que el paciente tiene estas características clínicas, vamos a pensar más en apatía, ansiedad y depresión y en amnesia principalmente en un Alzheimer. Si no tiene amnesia, vamos a ver en las formas más complejas, que es la atrofia cortical posterior, demencia semántica, etcétera. Pero fíjense que si nosotros vemos que este paciente tiene mayoría de síntomas psiquiátricos sobre los cognitivos, más o menos una manifestación motora, lo que vamos a tener para descartar es las demencias frontotemporal
Y volvemos a hablar de las alucinaciones visuales como casi patognomónicas de las demencias por cuerpos de Lewy y las demencias asociadas a la enfermedad de Parkinson. ¿Estamos? Bien. Igual que el parkinsonismo, ¿no es cierto? Que tiene las mismas características. Es interesante porque a veces acá uno lo comenta muy didácticamente como si todos los síntomas lo tenés como al mismo tiempo, pero a veces eso no pasa, empieza, llamémosle así, de una manera secuencial. Entonces, ahora quizás lo que predomina más son las alucinaciones y quizás algunos rasgos depresivos, alguna sintomatología depresiva, uno dice, bueno, a ver, no será una depresión psicótica también, por así pensarlo en ese contexto. Y quizás hay que esperar, porque uno lo evalúa, obviamente, como lo evaluamos nosotros, por toda una evaluación neurocognitiva completa, y a veces con el tiempo empieza a tener síntomas más floridos como para tener un diagnóstico más exacto. Así que bueno, quizás tener en mente que a veces hoy por hoy no tiene todos los síntomas y quizás con el tiempo lo va a aparecer y uno lo tiene que seguir de cerca. Ese venía mi comentario. No, por supuesto, ojalá fuera así tan didáctico como aparece en el paciente. El tema es que nosotros estamos con alguien que vino con una alucinación visual que te la cuenta con todas las señales y todos los detalles. Entonces ahí tenemos que investigar un poquito más y ahí tenemos que investigar a la familia. Y acá probablemente, cosa que siempre es bueno repetir para que no nos olvidemos, la memoria va a estar al principio conservada. Vamos a tener que ir a buscar en otro lugar si queremos encontrar algún otro rasgo de una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? En lo que tiene que ver con los núcleos de la base, vas a empezar a buscar más alteraciones de la atención, de la visoconstrucción y de lo ejecutivo, ¿m? Asociados al trastorno psiquiátrico, por ponerle unas comillas, que sería la alucinación. Entonces, si nosotros vemos qué desórdenes causan alucinaciones visuales, en los cuales acá tenemos toda una clasificación, principalmente dentro de lo que venimos hablando, vamos a tener las demencias por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson, en las cuales en general las demencias son complejas, pero algunas pueden ser simples, en general va a ser binocular, no hay desencadenantes, ¿sí? Puede durar en forma variable, poco, mucho, a veces algunos minutos. La frecuencia también puede repetirse en el día o no, ¿sí? A veces, y la mayoría de las veces, los pacientes no tienen insight con respecto a esta alucinación y en general está asociada con otros síntomas de demencia o con síntomas motores del parkinsonismo. Otra causa, los síntomas psiquiátricos, en los cuales en general las características van a ser, o sea, patologías psiquiátricas, perdón, eso quiero decir. Otra alucinación tiene que ver con la psicosis por sí misma. Entonces, en general estas alucinaciones van a ser complejas y a menudo van a estar asociadas también con alucinaciones auditivas y táctiles. Va a ser binocular también, sin desencadenante, con una duración variable, con una alta frecuencia de aparición. Obviamente no hay insight de síntomas y en los cuales los síntomas acompañantes van a ser otros desórdenes relacionados con lo conductual, no con demencias, parkinsonismo y etc. Entonces, si nosotros, bueno, acá vuelvo a repetir, no nos olvidemos de descartar el delirio, porque muchas veces tomamos, lo repito porque lo vemos bastante, lamentablemente, siempre ver que no sea una patología aguda, porque a veces los delirios pueden estar acompañados por alucinaciones, pero no tiene nada que ver con lo que estamos charlando en esta charla, en esta clase. Entonces, repasando un poquito lo que habíamos dicho en el algoritmo, no nos olvidemos que para hacer una evaluación diagnóstica de demencia vamos a tener que sentarnos y hacer una evaluación sistemática de la historia de la persona, del familiar o cuidador, del estatus mental y cognitivo de este paciente y cuánto tiempo lleva de evolución, bueno, el examen físico, revisión de toda la medicación, descartar otras causas, un laboratorio y una neuroimagen. Y si nosotros vamos a hablar principalmente del diagnóstico diferencial en las principales demencias,
No nos olvidemos que dentro de los síntomas conductuales, casi en la única demencia que puede aparecer la alucinación es en las de cuerpos de Lewy o la asociada a Parkinson. Ni siquiera en la frontotemporal se ven las alucinaciones visuales. También me pareció interesante tener en cuenta que a veces hay delirios que se pueden confundir con alucinaciones y que no lo son y que son también frecuentes en todas las demencias. Y estos delirios tienen estos nombres propios que son muy interesantes, que yo he visto varios. El Capgras es el que más he visto, en los cuales el paciente cree que el individuo o familiares son reemplazados por impostores. O sea, muchas veces se toma como una alucinación, pero no, es un delirio y es la creencia que el marido está reemplazado por otra persona y no es el marido, ¿sí? Igual que el síndrome de Fregoli, en los cuales creen que los extraños son individuos familiares, el de Foley, en los cuales hay creencia que hay imágenes en el espejo que son otros sujetos o espíritus. Actualmente tengo una señora pobrecita que de alta la mandaron a la casa del hijo, como el hijo tiene escaleras, le armaron la habitación en el living, y en el living hay un espejo grande, y la señora está constantemente hablando con su imagen en el espejo, totalmente convencida que es su hermana que la vino a visitar. Así que la señora vos la escuchás y está bla, 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 y no, es su imagen, no la hermana. ¿Mm? El síndrome de Doppelganger, que es la creencia que uno tiene un doble, o sea, uno lo cree, es un delirio, pero no está alucinando, y una paramnesia reduplicativa en los cuales creen que una locación familiar es duplicada. Entonces, como dijimos antes, si nosotros tenemos un paciente con alucinaciones visuales y una queja cognitiva que va más allá de la memoria, sino de la disfunción, ¿tá? En los cuales puede haber disejecutividad, trastornos en la visoconstrucción, se desorientan en el barrio, en la casa, o trastornos atencionales, podemos pensar que el señor tiene una enfermedad por cuerpos de Lewy, en los cuales hasta el 70% de los pacientes pueden tener como signo precoz las alucinaciones y puede preceder bastante antes al parkinsonismo en sí, ¿sí? A diferencia del Alzheimer, en los cuales no es tan frecuente. Fíjense que en la atrofia cortical posterior tienen hasta un 25% de posibilidades de tener alucinaciones visuales. La enfermedad de Alzheimer es muy raro y si se ve es solamente en los Alzheimer de inicio precoz, antes de los 60 años, y en las demencias frontotemporales es raro, no es lo más frecuente, pero se ha reportado en algún paciente. Si yo me fijo los síntomas prodrómicos de las enfermedades de Lewy Body, fíjense que comparado con la enfermedad de Alzheimer, lo más oscuro es Lewy Body, lo más clarito es Alzheimer, los síntomas prodrómicos que más aparecen, fíjense hasta un 80% son los síntomas psiquiátricos. También vamos a tener el delirio, los síntomas motores, la anosmia, el trastorno durante el sueño REM y la disfunción autonómica. Pero fíjense que la mayoría de los síntomas prodrómicos son psiquiátricos, no cognitivos. Entonces vamos a tener que llegar a ver si hay un diagnóstico de Lewy Body, en los cuales vamos a tener el probable, el posible y el que puede ser parecido, pero no ser un Lewy Body. Esto tiene que ver con los síntomas centrales de los hallazgos clínicos del Lewy Body y, bueno, esto se los dejamos, después los leen, pero yo les quiero mostrar cuáles son los síntomas concretos y clínicos, los rasgos clínicos en los cuales nosotros podemos tener este diagnóstico, en los cuales puede ser la fluctuación cognitiva con alta variación de la atención y la alerta, las alucinaciones visuales recurrentes, bien formadas y detalladas, los trastornos conductuales durante el sueño REM, que precede también a la declinación cognitiva, y puede haber o parkinsonismo, bradiquinesia, temblor o rigidez. Y los que pueden soportar estos hallazgos, o sea, sostener y complementar, va a ser
una gran sensibilidad a los agentes antipsicóticos, inestabilidad postural, caídas a repetición y síncopes u otros episodios transitorios de no respuesta. Siempre tocamos el tema del sueño, donde los trastornos en el sueño REM, que el paciente puede hablar de noche, de despertarse justo ahí, recordar el sueño que era una pesadilla. Y esto puede preceder en años, o sea, y esto hay que ir a buscarlo, tenés que ir a preguntarle todo eso. Así que siempre a tener en cuenta, me pareció muy buena la diapo de cómo los trastornos de conducta, eh, principalmente, bueno, en este caso con las alucinaciones como síntomas iniciales para pensar que quizás el paciente no está demente inicialmente, no cumple los criterios de demencia porque quizás en un tiempito lo va probablemente a tener, pero por eso siempre el abanico abierto de diferentes posibilidades a pensar. Sí, y muchas veces, como bien decía ahí la diapo, el síntoma puede ser un trastorno de sueño REM que a vos no te lo van a contar espontáneamente hasta que no se caen de la cama. Entonces, si hay alguna sospecha hay que preguntarlo, ¿sí? La alucinación en general te la cuentan, pero el trastorno del sueño REM muchas veces hay que ir a buscarlo. Y puede preceder en años a los síntomas cognitivos. Entonces, es muy importante. Otros rasgos que complementan el diagnóstico van a ser la disfunción autonómica, la hipersomnia también puede ser, la hiposmia, las alucinaciones de otras modalidades que pueden ser las visuales, las táctiles, las delusiones, la apatía, la ansiedad y la depresión. Todo como algo precoz, ¿no es cierto? Después van a estar los indicativos, que son los biomarcadores, que tienen que ver con la disminución en en el transporte de dopamina en el SPEC o en el PET. Bueno, y la polisomnografía confirmando el trastorno conductual del sueño REM. Ahora vamos a ver unas imágenes de lo que es la diferencia entre los distintos tipos de demencia, así que eso es lo que lo vamos a ver más en detalle. Entonces, fíjense, si yo tengo un cerebro de un paciente con demencia de tipo Alzheimer, fíjense que hay una disminución del tamaño de los hipocampos que también acompaña al resto, ¿sí? Como una hipotrofia. Si yo lo comparo con una demencia por cuerpos de Lewy, vean que más o menos los hipocampos están de un tamaño considerable y no hay tanta atrofia. En una demencia semántica va a haber una disminución del hipocampo en forma irregular, uno sí y el otro no, y en una demencia mixta vamos a tener tanto hipotrofia de hipocampos como un montón de lesiones vasculares. Lo más importante es esto, el Lewy body, fíjense que este es un cerebro que si nosotros no tenemos clínica, no le vemos nada que nos llame la atención. Porque en general el Alzheimer lo podemos sospechar o complementar con una imagen, pero el Lewy body, si tenemos duda, más bien tendremos que hacer un PET, en las cuales vamos a ver que hay hipofunción a nivel posterior. Y esto me pareció muy interesante porque yo me puse a buscar específicamente cuando los síntomas psicóticos como inicio de un deterioro cognitivo, pero síntomas psicóticos no específicamente alucinaciones visuales, y me apareció este reporte de caso. Y fíjense que es algo muy llamativo, porque es un reporte de un caso de una paciente de 61 años, la cual tenía alucinaciones y terminó teniendo una demencia frontotemporal, ¿sí? No tenía que ver con el de Lewy body. Como les dije antes, se ha reportado, pero no es lo más frecuente. Y lo que llama la atención de esta paciente es que tenía 61 años. Así que ahí nos ayuda más al diagnóstico. Entonces, esto es súper importante, ustedes lo verán muy escrito, pero es muy claro, ¿sí? ¿Qué pasa con el manejo de estos pacientes? Bueno, por ahora no tenemos muchas herramientas farmacológicas para la neurodegeneración por sí misma, seguimos utilizando los inhibidores de la colinesterasa, ¿sí? Acá tienen las dosis, tanto del donepezino, la galantamina y la ribastigmina.
Acá hay toda una discusión con la memantina, porque no hay ningún trial que diga que la memantina favorece en algo su asociación en la demencia moderada por Lewy Body. Sí está comprobado en Alzheimer y en la vascular, no en las enfermedades por cuerpos de Lewy, así que no estaría indicada la memantina, ¿sí? Simplemente los inhibidores de la colinesterasa. Y siempre empezarlos y mantenerlos, no tanto por la progresión de la demencia, sino para disminuir la frecuencia de los trastornos conductuales, ¿sí? Porque acá vamos a tener un problema grande con los pacientes y que tienen una hipersensibilidad a la medicación conductual. Entonces, tenemos que lograr que sea lo más manejable posible, no farmacológicamente. Entonces, como dice acá, si hay síntomas conductuales graves y refractarios, y obviamente, volvemos a decir, los síntomas conductuales que se tratan son los que no mejoran con métodos no farmacológicos, que no se los puede distraer y etcétera, y debería ser por corto tiempo, ¿no? Entonces, estos síntomas en los pacientes con Lewy Body tienen que ser reservados bien para estos síntomas muy graves o que no responden a nada, y después que se hayan probado otras medidas, el tratamiento no farmacológico, los inhibidores de la colinesterasa, y que se hayan excluido otros factores contribuyentes que estén empeorando, que es el ecosistema, bueno, todo lo que ya sabemos. Si no nos queda otra, podemos adicionar el menor tiempo posible, un agente antipsicótico atípico en dosis bajas, lo que más se usa es la quetiapina, de 12,5 a 25. Fíjense que es un grado 2C de recomendación. Se debe informar a los pacientes y a los cuidadores sobre los riesgos, que incluyen una mayor mortalidad y el desarrollo de reacciones graves de sensibilidad a los antipsicóticos, que son las características de este tipo de patología degenerativa, ¿sí? Si el paciente tiene un parkinsonismo que es incapacitante, no está sugerido en todos los pacientes, pero si la progresión motora es muy importante, se puede iniciar un tratamiento con levodopa. Fíjense que es una recomendación 2B, siempre en dosis bajas, con aumento gradual y con vigilancia, porque esto puede aumentar los síntomas psicóticos y puede aumentar las alucinaciones también. Así que hay que tener mucho cuidado y resolverlo con mucha cautela. Y los trastornos del sueño relacionados con el sueño REM, o sea, la falta de atonía durante el sueño REM, en el cual el paciente grita, se mueve, se cae de la cama y puede salir corriendo. El trastorno principal se trata con melatonina o clonazepam, y también teniendo mucho cuidado. La melatonina en dosis alta, en un horario vespertino, y siempre recomendando y repasando todo lo que tiene que ver con las medidas no farmacológicas para que la melatonina haga su efecto. Si un paciente toma melatonina, pero está todo el día encerrado en su casa, sin contacto con la luz natural y sin rutinas, esa melatonina no va a servir para nada. Y eso es todo. Bueno, muy bueno, Belén. Muchísimas gracias. Es interesante cómo uno va armando el diagnóstico, va descartando cosas que tengan que ver con el síndrome confusional, con el delirium, ¿no? Porque es la primera puerta de entrada donde vos, lo primero que querés es descartar que no haya alguna causa, ya sea medicamentosa o clínica, que esté sucediendo, y cómo uno lo va después tratando, teniendo bien en claro que el tratamiento en sí, de la medicación, primero que las alucinaciones también, un tema que también es interesante, son fluctuantes, o sea que no va a tener siempre alucinaciones. Por eso en algún momento sí, en algún momento no, a veces puede tener una dinámica, a veces no. ¿Eh? Y vos le diste una medicación y mejor hoy parece que fue la medicación. Entonces uno siempre y siempre con poquitas dosis, como vos bien dijiste, por la eventualidad de ser una demencia de cuerpos de Lewy y tener esa mayor sensibilidad a los psicofármacos. Y bueno, como siempre charlamos nosotros en todas nuestras reuniones, el hecho de los trastornos en el sueño, que también puede estar asociados
quizás, bueno, nos vamos más para el lado de la melatonina que para el lado del clonazepam. Así que bueno, Exacto. espectacular, espectacular, Belén, muchísimas gracias. Así que fuiste súper buena hasta en el tiempo también, que tratamos, tenemos algunas excepciones, que a veces se nos va un poco en el tiempo, pero bueno, bueno, hagan las preguntas que quieran, los comentarios también. Acá abajo en el Zócalo va a aparecer de nuevo nuestro mail para que envíen después el pedido para que nosotros les mandemos las preguntas Choice y así tener el certificado. Bueno, Belén, un beso enorme y a todos los esperamos el lunes próximo a las 19 horas con otro capítulo de nuestro webinar. Chau, chau, a seguir Chao, cuidándose. gracias.